Bueno, cuando Manuel mandó un correo para invitarme amablemente a este acto, ¿no?, digamos, de conmemoración de los 25 años, yo le contesté, le dije que me parecía, bueno, primero que se lo agradecía muchísimo, y segundo que, digamos, me parecía muy pertinente por dos circunstancias. Primero, el lugar donde se iba a desarrollar, en relación al tema que se iba a tratar, que era el paisaje construido entre lo rural y lo urbano, y segundo, porque de alguna manera había alguien antes que yo y que era Juan Luis Dalda, que probablemente hace 25 años también, cuando se abrió el tema del Proyecto Terra, hizo una publicación que se llamaba Vigo Ciudad Difusa. Y por lo tanto, digamos que de alguna manera me permitía, bueno, me daba ya mucho trabajo hecho, de que ya realmente tenía ya mucha cuestión ya montada, ¿no?, en este sentido, ¿no?, de que había ya alguien que había reflexionado sobre un problema complejo, un tema que todavía no está en Galicia, en el ámbito gallego. Por ejemplo, en Portugal está mucho más estudiado que lo tenemos nosotros, ¿no?, en relación a, digamos, al tema del disperso, en relación al tema de la ciudad difusa, todas estas cuestiones, ¿no?, y que de alguna manera, bueno, pues creía que podía empezar por ahí, ¿no? Entonces, después me acordé de un artículo que había leído en su día, de 1954, de Antonio Bonet, un historiador y crítico del arte, que decía algo así como que para entender un territorio existe la primera condición de nuestra mirada, la segunda de nuestro espíritu y la tercera la naturaleza, la última la naturaleza, ¿no? Es decir, nuestra mirada, el espíritu con que la hacemos y la naturaleza que estamos percibiendo son de alguna manera los elementos que caracterizarían esta forma del paisaje, ¿no? Un paisaje que, hablando de construido entre rural y lo urbano, pues siempre tiene unas dificultades enormes de caracterización, ¿no? Antes Cidalia decía, no, de rural no, esto es urbano, estos son los del urbano que vienen aquí a colocarlo. Y yo creo que efectivamente es así, ¿no? Intentar describirlo, intentar, digamos, caracterizar un paisaje construido no normativizado, no sujeto a normas concretas, ¿no?, ante la ausencia, digamos, de un vocabulario que nos pueda, digamos, explicar o hacer entender cuáles son sus características, pues realmente, digamos, se plantea, digamos, un problema complicado, ¿no? Es rural, es urbano, en este contexto que estamos hablando del paisaje construido entre rural y urbano, ¿qué es, digamos, qué es rural en este contexto, ¿no? Es decir, por supuesto, ya no voy a entrar en un marco legislativo que no ayuda absolutamente a producir ninguna de estas cuestiones, ¿no? A partir de lo que viene, lógicamente, vamos a llegar a una conclusión. Yo adelanto cuál va a ser la conclusión, digamos, después de esta explicación o de estas imágenes que voy a plantear, ¿no? Es decir, que en primer lugar, digamos, estamos en un urbano extensivo, creo que está claro, es un urbano discontinuo, también está claro, y por supuesto un urbano que es fragmentado, es decir, tiene, digamos, unas ciertas fragmentaciones que no siempre están, digamos, bien articuladas entre sí, pero que en cualquier caso responde a gran parte de nuestro contexto, sobre todo en las áreas urbanas, ¿no? Es decir, cuando alguien mira el área urbana de Vigo, por ejemplo, es decir, hablar de, digamos, de arquitectura rural urbana, de este espacio, ¿no?, pues claramente vemos que ocupa una mancha del territorio muy importante y que, de alguna manera, bueno, pues no podemos ni seguirlo ignorando, ni seguir considerando que es un error y que, por lo tanto, digamos, en algún momento deberemos de afrontar el tratamiento, como mínimo el entendimiento, porque aquí siempre va a haber el problema entre lo planificado y lo practicado, que siempre es un conflicto bastante complejo, como decía el profesor Alves Costa en una de sus publicaciones en Portugal, ¿no? Yo traje dos imágenes que es claro, es decir, cuando alguien ve esto ya nadie va a dudar de lo que es esto, ¿no? Esto claramente es un núcleo rural, es un núcleo rural colocado en un monte con una estructura suficientemente clara, es decir, con un viario, empiezan a aparecer algunas cuestiones periféricas que empiezan a tener, digamos, unas condiciones tipológicas un poco extrañas, básicamente por lo que representan desde el punto de vista de sus volúmenes, pero en principio nadie tiene duda de que esto es un territorio perfectamente rural y que claramente aquí tendría que haber una imbricación entre lo que es la actividad humana que se produce en ese espacio y, digamos, lo que es, digamos, un entorno natural y un entorno productivo. Si pasamos a la siguiente, yo creo que aquí nadie me va a poder decir qué es esto. Bueno, podemos estar aquí discutiendo mucho tiempo, ¿no? Podemos estar hablando si esto es rural,
si esto es urbano, si esto, pues no sé, son muchas casas, si es una ladera llena de casas. Si nos fijamos casi en la posición geográfica de aquel núcleo rural, se correspondería con el curuto de esta parte de aquí, y esto sería casi como un desparrame, ¿no?, de todo este territorio, pero en donde, de alguna manera, todo lo que son las señas de identidad de elementos tradicionales que aparecen ahí, claramente han desaparecido y no tenemos ningún tipo de referencia, ¿no? Es decir, claramente aquí empezamos a tener un problema de definición, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento es donde tenemos que echar mano de un concepto como el de la ciudad difusa, que es este concepto que comentaba al principio, de alguna manera que planteaba Juan Luis en un libro que anda por ahí, que escribió con Paco do Campo y con Javier Arguindey, que es, digamos, la ciudad difusa en Galicia, y que de alguna manera intenta centrar, también con una visión volcada en Portugal, porque en aquellos momentos se estaba trabajando con Manuel y con Nuno en estos temas, ¿no? Pues digamos que de alguna manera encaja esta historia, ¿no? Pues pasa la siguiente, ¿no? Esta imagen es una imagen, digamos, de esa publicación, ¿no?, en donde de alguna manera, bueno, sobre la base de un análisis a nivel parroquial, comunidad mínima de análisis, bueno, pues va produciéndose un tema de intensidad de habitación, de hábitat, ¿no?, sobre la base de habitantes por kilómetro cuadrado, que de alguna manera nos va dando unos gradientes y nos va dando unos puntos calientes. Está claro, digamos, lo que está pasando en el territorio gallego simplemente con ver esta imagen, ¿no? O sea, hay un basculamiento, digamos, de todo lo que es el poblamiento en dirección hacia la costa, hay un eje atlántico que de alguna manera articula el espacio, y hay un elemento interior, la Galicia interior, que se articula a partir del descubrimiento o el conocimiento de la existencia de determinadas ciudades o determinadas villas importantes que de alguna manera articulan o dotan de servicios a estos elementos, ¿no? Por lo tanto, digamos, el espacio de la ciudad difusa es un espacio que se sitúa entre lo que es, digamos, la ciudad regulada o la ciudad compacta, ¿no?, y la dispersión nuclear, entendiendo que la dispersión nuclear es nuestra característica, digamos, de modelo de asentamiento, es decir, el disperso de núcleos, el disperso de aldeas, ese tipo de tal, y de alguna manera, bueno, digamos, es este espacio, la ciudad difusa, el que viene a ocupar este hueco que queda entre estos dos elementos, ¿no? Hay un cierto proceso de alargamiento de lo que es la ciudad sobre este territorio, pues hablamos de que, de alguna manera, es un territorio que prima el urbano sobre lo rural, podríamos decir, utilizando palabras como de Álvaro, que es la ciudad continuada, ¿no? Esto de... Esta palabra que descubrió Álvaro en un escritor del siglo XVIII, ¿no?, uno de estos libros que él siempre anda dando vueltas a estas historias, ¿no?, la ciudad continuada, donde, digamos, bueno, desafiando la propia dicotomía entre lo que es la ciudad y el campo, digamos, pues existe, digamos, primero, la pérdida del monopolio de lo que son las ciudades en los procesos de urbanización. Ya las ciudades no son los únicos agentes en el territorio que urbanizan, ¿no?, y por lo tanto, digamos, bueno, pues hay un crecimiento, hay, digamos, un proceso de urbanización que en este caso tendríamos que entenderlo básicamente como un proceso de edificación y de relación de esa edificación con las redes capilares que aguantan el territorio, que conforman la estructura del territorio, ¿no? Es decir, que de alguna manera es importante, ¿no? Yo siempre aquí menciono a un geógrafo, a Horacio Capel, que creo que es un personaje suficientemente interesante como para hacerle caso, ¿no?, en donde cuando decía que de alguna manera que el campo estaba cambiando, los espacios rurales también, pero sobre todo lo que está cambiando es la población campesina. Es decir, hay un proceso de mutación, digamos, de la población que hace que los hábitos, las actividades económicas, los desplazamientos ya no respondan, digamos, a lógicas rurales, sino que respondan básicamente a lógicas urbanas. Paso un momento. Bueno, para caracterizar este espacio, yo lo que hice fue básicamente seccionar un trozo. Cogí un trozo de un plano de esta ciudad difusa y bueno, dije yo, bueno, pues esto de aquí, ¿no? Es decir, esta imagen que muestra que de alguna manera lo que probablemente tenga una condición de suelo urbano, pues lo que nos lleva a decir es que digamos, la ciudad y lo urbano no siempre, digamos, designan el mismo concepto, ¿no? Hay un concepto que es el propio de la ciudad
y hay un concepto que es el propio del urbano, ¿no? Entendido en estas condiciones, ¿no? Y ese tema, digamos, de alguna manera, pues representa a la misma realidad, ¿no? Para que un poco tengamos datos numéricos, porque yo soy bastante fanático en el tema de la cuantificación de las cosas, ¿no? Este cuadrado que tiene aquí es un cuadrado que tiene en torno a las 325 hectáreas, tiene una densidad media de 3,5 viviendas por hectárea, el 50% de las parcelas que hay en ese cuadrado, en ese parcelario, están ocupadas, y, digamos, reunirían el umbral que establece Juan Luis en su libro, que es, para considerarlo como ciudad difusa, que es un umbral que se mueve entre los 400 y 800 habitantes por kilómetro cuadrado. Sería más o menos un umbral de consideración de ciudad difusa, ¿no? Claro, si esta misma imagen la ponemos y nos vamos para atrás, pegamos un chimpo para atrás y nos vamos a 1956, esto es lo que teníamos en 1956, ¿no? De entrada, un terrazgo perfectamente cultivado, unos asentamientos, dudo mucho que podamos ser capaces de localizarlos en la mancha que veíamos antes, ¿no? Pero que, digamos, de alguna manera, digamos, bueno, es el territorio que aportaría identidades a ese espacio urbano más indefinido, como decíamos, difuso, ¿no? Es decir, de alguna manera serían estos elementos, digamos, que allí están perfectamente perdidos, los que aquí, digamos, de alguna manera emergerían, ¿no? Es como cuando, es una cosa que a mí siempre me sorprendió muchísimo, cuando después de quemarse 1000 hectáreas o 5000 hectáreas, hay un tío que te dice que el incendio se inició aquí. Y coge y saca una cerilla y busca y sabe dónde el incendio forestal se inició exactamente en esa enorme superficie, ¿no? Estos núcleos identificarían, digamos, el elemento primario de explosión, digamos, un proceso de difusión de la urbanidad desde, digamos, espacios que son rurales, ¿no? Puedes tirar, por favor. Claro, cuando vemos esta imagen, que más o menos es de la misma zona de la que estábamos, digamos, veíamos antes en planta, claro, llegamos a un proceso de entender que el paisaje se ha banalizado de una manera bastante significativa. No solamente se ha banalizado, sino, como dice Joan Nunes, se ha mineralizado, ¿no? Es decir, que hay un territorio que se ha mineralizado, ¿no? O, digamos, como dice Solán Morales, y además aquí esta imagen es perfectamente clara, es un territorio de grano fino. Es decir, un territorio, digamos, que, digamos, aporta, donde el único elemento diferencial que tenemos, el único elemento que de alguna manera puede significar o puede, digamos, de alguna manera introducir matices en el paisaje, es la geografía, es la potencia de la geografía. Y yo creo que ahí es donde, de alguna manera, enganchamos con el discurso de Cristina, el tema de los ríos, el tema de los valles, estos elementos que de alguna manera aportan una cierta componente de singularidad en un territorio que se ha banalizado desde ese punto de vista, ¿no? Paso un momento. Claro, después en aquellas fotos yo intenté hacer un análisis, intenté hacer, digamos, buscar, digamos, una lógica, ¿no? Sonia Freire decía que esto había que escapar de la epidermis, ¿no? Del análisis. Uno de los últimos artículos que escribió en Crítica Urbana hablaba de esto, ¿no? De que estos procesos, sobre todo hay que escapar de la epidermis y había que adentrarse, digamos, en estos procesos, ¿no? Y claramente tenemos tres fases de este crecimiento o, digamos, de expansión de lo que es la ciudad, podemos llamar la ciudad difusa, ¿no? Una primera parte nuclear, donde, digamos, estamos en aquella fase que veíamos en las fotos de 1956 y que de alguna manera, como decía Cristina, digamos, los nucleares sabían colocarse, y eso, por ejemplo, la legislación, la ley de adaptación del suelo a Galicia de Alaska de 1185 tiene una exposición de motivos magnífica que viene a reconocer, digamos, de que las mejores localizaciones para asentamientos humanos están en Galicia ya ocupadas, por lo tanto no hay que ocupar más territorio, eso lo decía en el año 85. Mira lo que ha pasado en estos últimos 40 años, se ve que no le hicimos mucho caso, ¿no? Hay una segunda fase que sería, digamos, este amarillo, ¿no? de estas piezas amarillas, que sería, como si dijéramos, este crecimiento más en continuidad, ¿no? Crecimiento que es sobre los hilos de la capilaridad del territorio, se va produciendo una relación entre núcleos, digamos, pero siempre ligado a lo que son trazas tradicionales, y después el resto, que sería el gris, digamos, representa el último estadio en donde
sobre la base de loteamientos nuevos, aparecen infraestructuras nuevas, es decir, aparece, digamos, todo un proceso, digamos, de crecimiento que, como decía, está vinculado a lo que son los loteamientos del parcelario, muchos de ellos parcelarios básicamente de montes. Pasa un momento, por favor. Esta imagen es una imagen del área urbana de Vigo, ¿no? Es una imagen que yo creo que, digamos, es suficientemente explicativa de esto que quiero contar, ¿no? Es decir, esto es una imagen que elaboró el profesor Javier Guindey, que de alguna manera es una imagen que resume tres elementos que yo creo que son importantes. Por una parte, lo que es la ocupación, es decir, lo que está ocupado, es decir, el parcelario ocupado. Por otra parte, lo que es la densidad, digamos, dónde están los elementos densos en este territorio desde el punto de vista, digamos, bueno, del peso que tienen. Y por último, digamos, la continuidad. Es decir, la proximidad, la continuidad del crecimiento, ¿no? De alguna manera es un ámbito que es, digamos, perfectamente continuo, ¿no? Es decir, en este sentido, digamos, la ciudad difusa, lógicamente, no es una forma autónoma de organización del territorio, sino que es la transformación claramente de diversas formas de ocupación, ¿no? Yo creo que es un tema que es bastante importante, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que decir que, digamos, la evolución de la ciudad difusa no es un proceso, digamos, casual, sino que es un proceso causal. Es decir, hay una causa detrás de todo este proceso, ¿no? Pasa, y pasa también. ¿Qué elementos estarían detrás de este proceso, ¿no? En primer lugar, el abandono de la agricultura. Yo creo que ese es un tema que es básico, es decir, el tema de que ha llegado un momento en donde hay un proceso de abandono de la agrícola y, por lo tanto, en donde el proceso de difusión de una cierta urbanidad pues es parasitario de esta crisis agraria, ¿no? El plano de arriba y el plano de abajo son lo mismo. El plano de arriba es una foto del 56 del entorno de Sada, con todas las parcelas cultivadas en plena producción. La parte de abajo, todo lo que tiene color son parcelas construidas con cada color referido a una fecha de construcción. Es decir, todo aquel terrazgo que existía de carácter agrícola pues ha ido convirtiendo, digamos, básicamente en un proceso de, bueno, de ocupación por la edificación, aprovechando primero unas condiciones, lo que es un parcelario menudo y rico, y pues sobre todo, digamos, aprovechando todo lo que tiene que ver con un proceso, digamos, de accesibilidad cuasi universal. Esto es fatal, digamos, desde el punto de vista de las actividades relacionadas con el medio ambiente. Esto está introduciendo rentas urbanas en los tejidos agrarios y, por lo tanto, está alejando el producto, digamos, de las áreas urbanas, en la medida en que ya nadie se puede plantear en estos territorios hacer una explotación agraria mínimamente rentable desde el punto de vista del precio que han alcanzado en estos ámbitos el suelo, ¿no? Pasa por. El otro aspecto tiene que ver con la movilidad, que es importante, y por tanto el incremento de la movilidad rodada, ¿no? Este plano, que es un plano de todo el área de Vigo, ¿no? y parte de Pontevedra, ¿no? Es decir, lo azul más claro sería menos movilidad, y, digamos, casi tirando al verde, y lo más oscuro sería, digamos, más movilidad. El entorno es un entorno de mucha movilidad, es decir, está generando todo este crecimiento un elemento importante, ¿no? La movilidad y su desarrollo es básica para la generación de la ciudad difusa, ¿no? Es decir, que yo creo que es un tema importante. Y aparte de ser básica, lo que está demostrando es la existencia de un grave problema desde el punto de vista del transporte público, que en estos momentos es de muy difícil, digamos, consideración, ¿no? Pasa. Otro elemento, digamos, estaríamos, por ejemplo, en Rianxo, un sitio como el Rianxo, en donde el efecto de una carretera de nuevo trazado sobre un territorio nuclear determina que, digamos, todo este proceso de desarticulación de un territorio se haya generado por un crecimiento sobre la carretera que ha abandonado todo el crecimiento de los núcleos, ¿no? Pasa. Otro factor importante es el tema de la vivienda y el tema del problema de la vivienda, ¿no? Y sobre todo el tema de la resolución individual del problema de la vivienda, ¿no? Es decir, cuántas veces hemos tenido que participar en debates, sobre todo los que nos dedicamos desde hace ya muchos años al planeamiento urbanístico, ¿no? A debates de lo de la casa para el hijo, por ejemplo, o estas historias, o digamos, bueno, que construye aquí al lado, es decir, todos estos temas, ¿no? De intentar resolver lo que es el problema de la vivienda de una manera completamente individual, por supuesto, ante la ausencia, en aquellos momentos, de unas políticas de vivienda que fueran coherentes con un territorio y con un urbanismo que debería de reforzar, ¿no?
Este plano que está puesto ahí representa todas las parcelas que existen en el término municipal de Lugo, de Vigo, las que están en negro, digamos, son las parcelas que como mínimo tienen 100 metros cuadrados construidos encima. Bueno, nos da una idea de lo que representa, digamos, básicamente esta búsqueda de la resolución del problema de la vivienda, ¿no? Pero en cualquier caso también hay otro problema añadido, que sería en segundo término, que es, digamos, este concepto de la privacidad y este concepto, digamos, de la apropiación de la naturaleza, que ha descrito también Christopher Alexander en el libro Comunidad y Privacidad, ¿no? Y que, por lo tanto, ha llevado a que mucha gente, sobre todo, digamos, en determinados estrato social, se haya incorporado al medio rural para ir construyendo su trozo de naturaleza, encerrándolo, privatizándolo y cerrándolo, ¿no? Paso a paso. Claro, cuando cogemos el área de Coruña y hacemos un análisis de lo que es lo rural y lo urbano, pues vemos que tenemos montones de aristas, es decir, lo blanco sería lo urbano, lo negro sería lo rural, y por lo tanto tenemos un montón de aristas de fricción y de contacto, ¿no? Lógicamente, todas estas aristas requieren, sobre todo, digamos, de una administración del territorio inteligente, ¿no? No quiero decir con inteligencia artificial, sino inteligente, ¿no? Y que de alguna manera, digamos, exista un nivel de gobernanza que permita, digamos, relacionar y, digamos, poner en relación de funciones, servicios y todo este conjunto de elementos, ¿no? Y en ese sentido yo coincido con Cristina de que aquí, digamos, el tema de la infraestructura verde como elemento conector de todas estas discontinuidades puede erigirse como un elemento principal, la última. Y volviendo al principio de la pregunta, ¿qué es esto? ¿Es rural? ¿Es urbano? Es decir, y ahí que dejo la pregunta para después para el debate, ¿vale?